días, la Dirección General de Secundaria presentó algunos datos del monitor educativo focalizado en lo que es el liceo, ¿no? La secundaria, bachillerato incluido, con algunos datos que llamaron bastante la atención, de promoción, de asistencia en clase. Bueno, para hablar y seguir desmenuzando algunos de estos temas, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Pablo Cayani, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED. Bienvenido, gracias por estos minutos. Buenos días, Pilar, gracias a ustedes por la invitación y buenos días a la audiencia. Sorprendieron los datos porque una primera mirada, estaba releyendo algunas de las declaraciones que dijo Robert Silva en su momento, y dijo que señaló que secundaria demostró que se está mejorando en todo. ¿Es la misma sensación, la misma mirada que tienen desde el INED? A ver, el monitor educativo es, para explicar a la ciudadanía, es un reporte que hace la propia ANEP, la Dirección de Investigación y Evaluación Educativa, y cada una de las direcciones generales, que lo que reporta básicamente son datos administrativos, es decir, cuántos estudiantes hay, cuántos promovieron, cuántos se desvincularon, de qué tipo de propuestas participan, cuántos centros educativos hay. En este monitor de secundaria hay además un capítulo que es nuevo, que es algunos datos sobre los docentes, la experiencia, el grado, etc. Y el INED en realidad reporta otras cosas, claro, utiliza esta información administrativa, pero además evalúa aprendizaje. Lo que se ve en el monitor educativo de secundaria, bueno, es claramente este corte que está muy asociado a la pandemia, en caída de matrícula, en caída de la promoción, digamos, en dificultades que tuvieron los sistemas educativos en el mundo, y se ve una pequeña recuperación de bueno, la cantidad de estudiantes en líneas generales. Hay allí un lugar donde se pierden estudiantes, y es en las propuestas que tienen que ver con ya no los adolescentes, sino los adultos que están cursando tanto lo que era ciclo básico, hoy séptimo, octavo y noveno, como lo que era bachillerato. Eso es una mala noticia, es decir, que la gente que tiene pendiente terminar algún ciclo baje, no es una buena noticia. Y después todavía tenemos una desvinculación interanual que es muy consistente con algún otro estudio, que está por arriba del 2019. Es decir, se mejoró un poquito en términos de promoción, cambiando reglas o trabajando, digamos, más en las cuestiones de normativa que en términos de aprendizaje, porque por otro lado Aristas, que sí es del INED, dice que aumentó la inequidad. Y después, bueno, con tema asistencias, es un tema que se instaló con mucha fuerza en la pandemia, la cantidad de días que los gurises asisten a clase, bueno, ahí estamos todavía en problema. Lo dice además la rendición de cuentas, la propia ANEP. Los gurises de media están faltando mucho, y esto afecta no solo la cursada, sino los aprendizajes, la socialización, pero además el lugar del sistema educativo como factor de protección de otros derechos. Digamos, claro. Recordemos que bueno, tenemos los informes del CIPIAB. El CIPIAB está dando cuenta que aumentan las denuncias de situaciones de abuso y maltrato. La mitad de esas se hacen por el sistema educativo. Entonces, que los gurises no vayan no solo tiene que ver con los aprendizajes, sino tiene que ver con, bueno, estas otras protecciones que el sistema educativo, participar del sistema educativo trae para ellos. Sí, me llamó la atención que el promedio de inasistencias es de 30. Es decir, sí. Y con un sesgo muy fuerte. Y falta mucho. Donde a los más vulnerables faltan mucho más, y los más vulnerables es a los que les va peor en términos de aprendizaje. Entonces, bueno, ahí hay cuestiones para seguir mirando y trabajando. Creo que esto es un instrumento que permite además a los centros educativos mirarse, evaluar, ver de qué manera mejorar esas cosas, pero hay que ser muy optimista para leer buenas noticias en el monitor. Claro, y hay inconsistencias entre lo que ustedes, la mirada que ustedes tienen, más allá de que el tipo de evaluación es distinta, con los datos que se presentaron, o van de la mano reforzándose problemas de aprendizaje con los datos que surgieron del monitor. Yo creo que no es que haya inconsistencias, sino que el gobierno queda en una posición muy incómoda
porque efectivamente se promueve más, pero aumentó la inequidad de aprendizaje, es decir, comparando las dos fuentes de información. Y es un gobierno que hizo un montón de promesas con respecto a inequidad de aprendizaje, y no solo no las viene cumpliendo, sino que viene empeorando. Entonces, en ese sentido, ahí hay una dificultad que tiene el gobierno, no la información. Per se es bueno que los gurises promuevan más. Lo que hay que ver es si esa promoción tiene que ver solamente con agrandar el arco, es decir, con cambiar las reglas del juego, o en realidad se están colocando dispositivos. El sistema educativo ya los conoce, maestras comunitarias, trayectorias protegidas, tutoría, es decir, otras formas que permitan aprender aquello que pretende evitar la repetición. Claro, de alguna manera se ha discutido mucho en los últimos años con respecto al tema de la promoción, si se bajan las exigencias, si esto es un experimento, si se pasa más a la gente aunque no cumplan las exigencias mínimas, digo, eso ha sido debatido y ya viene de larga data esta discusión. ¿Es un buen síntoma cuando se bajan las exigencias curriculares, por ejemplo? A ver, ahí son como definiciones de discusiones complejas. Pero a priori que los gurises promuevan está bien. Es decir, que no promuevan genera una serie de dificultades y muchas veces no garantiza los aprendizajes. Lo que no es bueno es esto que vemos de que aumenta la inequidad de aprendizaje, la promoción es más bien mejora por medidas administrativas. Ahí está planteado en el monitor para ciclo básico, es de un 3, 2%, depende del año, que hay más promovidos por cambiar las reglas. No están los datos del bachillerato, que es donde más afectó esto, pero que promuevan es bueno. Lo que hay que ver es de qué manera se garantizan los aprendizajes que necesitan fundamentalmente para desarrollarse en la vida, pero además para acceder a estudios terciarios universitarios. Es decir, Uruguay tiene un desafío en ese sentido de continuar aumentando la matrícula y para eso lo que hace toda la educación preuniversitaria o preterciaria, primaria, secundaria, UTU, tiene que ir enfocado en ese sentido. Por eso hay que ser muy optimista para leer buenas noticias en el monitor de secundaria. Y si miramos con la aplicación incipiente que ha tenido la transformación educativa, ¿qué están viendo ustedes? Bueno, ¿están viendo algo? El monitor no reporta eso porque el monitor está reportando el año pasado. El instituto, en materia de lo que tiene que ver con la transformación educativa, por un lado tiene una serie de estudios que se han coordinado con ANEP, que tienen que ver con los procesos de implementación, con algún estudio de impacto, y después en lo que va a ser el informe del estado de la educación en el Uruguay, que se presenta este año, va a haber capítulos dando cuenta de lo que entienden los técnicos del instituto respecto al proceso de transformación educativa. Uruguay está en un escenario donde el gobierno está muy apurado por terminar los cambios, pues se termina el gobierno, lo ha hecho muy en soledad, sin la academia, sin los docentes, sin la familia, sin los estudiantes. A priori no parece ser el mejor camino y probablemente lo que estemos es frente a una situación donde haya un lustro perdido en términos de educación, porque lo que ha cambiado, digamos, si miramos las cuestiones de política educativa, se ha recortado presupuesto, se ha cambiado la ley quitando participación a los docentes, se han cambiado los programas y se ha perseguido docentes. En esto de los sumarios, la discusión constante, tenemos autoridades beligerantes, no solo con los sindicatos, sino con la asamblea técnico-docente o con las maestras de una escuela. Entonces, esas condiciones no necesariamente van a dar mejores resultados en materia educativa. Yo creo que ahí el gobierno tiene un problema serio. ¿Se ha percibido, ya ha llegado eso a las primeras evaluaciones? Bueno, el aumento de la inequidad en los aprendizajes es parte de lo que ha arrojado Aristas. La cantidad de gurises que se desvinculan todavía está arriba del 2019, es decir, la cantidad de estudiantes por grupo, la cantidad de propuestas con extensión del tiempo pedagógico, pero si miramos en el otro tramo, digamos, en inicial, por ejemplo,
hay menos niños en 3, en un país donde baja la natalidad, eso tendría que posibilitarnos avanzar mucho más en que los niños de 3 y las niñas de 3 estén en el sistema educativo, y se ha avanzado poquito. Y estas cosas tienen que ver con acuerdos muy importantes en la ciudadanía, digamos. Nadie dice que los gurises de 3 no tienen que ir a la escuela. En los acuerdos multipartidarios de hace más de 10 años está este tema. Las acciones del gobierno han producido 1000 niños menos de 3 en las aulas. Uruguay está yendo a contracorriente con este proceso educativo, o con ese desapego que hay, digo, o esa desvinculación, esa dificultades en promoción y también de aprendizajes, esas inequidades. ¿Estamos yendo a contracorriente o es un proceso que se da a nivel global? No. El mundo está discutiendo este tema de la media superior y la cantidad de gurises que se desvinculan. En la región particularmente es un problema. Uruguay tenía alguna característica particular que, si bien en las evaluaciones internacionales en el barrio nos iba bien, ¿no? En la Copa América íbamos bien, en el Mundial nos quedábamos en octavos, digamos. Ahí hay un desafío en términos de aprendizaje. Y teníamos este otro régimen de las cuestiones de promoción y de repetición que hacían que muchos gurises que en las evaluaciones les iba bien en el barrio, no terminaran. Entonces, bueno, ahí hay dificultades para seguir avanzando, para seguir trabajando en conjunto con los docentes y con los centros, porque además estas son decisiones que se toman en los centros. Claro. A mí un tema del monitor educativo que me había quedado pendiente, que tiene que ver de alguna manera con estas inequidades o brechas o diferencias, como quiera llamársele, que tiene que ver con los estudiantes al norte del Río Negro presentan mayores vulnerabilidades, eso por un lado, pero a nivel, por ejemplo, de promociones, Montevideo tiene la más baja o de las más bajas del país, ¿no? ¿Por qué se producen esas diferencias? Bueno, ahí hay... Bueno, son dos planos distintos, ¿no? Pero hablando de esas brechas que se generan. Esto que traes de mirar la vulnerabilidad de los centros educativos, que es una información importante para tomar acciones, digamos, que intenten atender esa situación, es decir, en los lugares donde los gurises son más vulnerables, colocar más recursos o colocar programas de acompañamiento. Después, con respecto al tema promociones, probablemente Montevideo lo que tenga además es una incidencia de que es los departamentos donde hay más gurises que van al privado, y los que van al privado son los menos vulnerables. Es una hipótesis, es decir, esto no está probado, digamos, pero cada vez que los centros se hacen menos heterogéneos, es decir, que salen los que son diferentes, el efecto de pares pesa menos. Si mirás esta situación en el interior del país, es absolutamente a la inversa. La mayoría de la población en secundaria está en centros públicos. Esto quiere decir que los hijos de los profesionales, que están más mezclados los gurises en los centros, y esto probablemente está incidiendo en eso. Ya tenemos que ir cerrando, queda mucho porque bueno, siempre el tema educativo no se acaba ni en un año, ni en un gobierno, ni mucho más, menos en una entrevista, pero de temas políticos lo voy a traer porque en los últimos días ha habido como pronunciamientos del Partido Colorado apuntando a que Robert Silva puede llegar a ser el candidato, ¿no? por lo menos del sector de Ciudadanos. ¿Esto puede afectar cómo ve lo que es el desarrollo de esta transformación educativa y los cambios que se impulsaron en este gobierno? Bueno, sí, yo creo que efectivamente Robert nos está metiendo en una galleta complicada a las uruguayas y de los uruguayos, porque no estamos acostumbrados a que la educación pública sea trampolín de la política partidaria. Es decir, Uruguay tiene una tradición desde Varela para acá, digamos, donde se preserva mucho esta cuestión republicana, democrática, de la laicidad, es decir, más allá de la figura del ente autónomo, lo que dice la Constitución, hay un sentir ahí de los uruguayos de que la educación es como otro espacio donde eso no pasa. Creo que estamos en una situación donde el presidente tiene que tomar decisiones.
no es muy razonable que se esté manejando su nombre, haya definiciones de organismos políticos partidarios proponiéndolo como candidato a la presidencia y él no esté enterado. O sea que estamos en límites de lo que la Constitución permite. A mí me parece muy saludable que o se desvincule de esa situación explícitamente o efectivamente cumpla con lo que se señala en la Constitución y dé un paso al costado. En principio renuncia el presidente de CODICEN, pero se mantiene el resto de CODICEN y se mantiene el resto de los equipos, así que en política educativa, digamos, uno solo nunca hace la diferencia, pero me parece que esto otro nos está poniendo a todos en un lugar muy incómodo y me parece que está generando ruido en discusiones importantes que tenemos que dar como sociedad. Pablo Cayeni, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.